Estados financieros, análisis e interpretación. Módulo 1, estados financieros y el mundo de los negocios. Continuando con el desarrollo del módulo 1, este segundo video contiene la clase correspondiente al día 18 de julio. El tema a desarrollar es estados financieros, estructura y elementos. Como se mencionaba en las presentaciones, en la presentación anterior, el cumplimiento del objetivo de los estados financieros. Pero ¿cuál es su objetivo? Recordemos, es la presentación de información que sea útil a los usuarios para la toma de decisiones. Para que esa información sea útil, debe suministrar los siguientes elementos: activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, aportaciones de los propietarios y distribuciones de los mismos, así como los flujos de efectivo. Veamos brevemente cada uno de esos elementos. Voy a hacer énfasis en la definición de esos elementos, pero buscando el punto de vista del análisis e interpretación de estados financieros, ¿sí? buscando en crear curiosidad en ustedes, ya en base a una visión de analizar los estados financieros, de interpretarlos, no de conocer exactamente si tal cuenta es de activo, de pasivos, es de patrimonio, etcétera, no, sino ya la parte de cómo analizarlo, cómo interpretarlo, ¿ya? Claro, esto es solo una introducción. En las siguientes clases vamos a ir hablando más a detalle. Si vamos al marco conceptual de las normas de información financiera, dice que un activo es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados, del que la entidad espera obtener en el futuro beneficios económicos. Bien, esa es una definición que identifica sus características esenciales. Pero en el caso de los activos, ¿qué capacidad tienen los activos que vamos a poder analizar en los estados financieros? ¿Qué capacidad tienen de generar beneficios económicos hacia un futuro? ¿Sí? El conjunto de activos o determinados activos que se presentan en los estados financieros son tan sólidos, son tan fuertes, son tan sanos que pueden generar beneficios económicos en un futuro. Y si es en un futuro a corto plazo, a mediano plazo o a largo plazo, de forma consistente o en un solo momento. Hay muchas cuestionantes al respecto. ¿Qué potencial tienen esos activos para poder contribuir directa o indirectamente a los flujos de efectivo de la entidad? Repito, esos activos debemos analizarlos, en cuestionarlos qué potencial tienen los activos para contribuir, ya sea directa o indirectamente, a los flujos de efectivo o equivalentes de flujo de efectivo de la entidad, y en qué plazo. Lo pueden hacer a corto plazo, a mediano plazo o largo plazo. Hay que tener claro que un activo puede colaborar con el flujo de efectivo de una entidad, ya sea de una forma productiva dentro de las actividades operativas de la entidad, o también puede contribuir al flujo de efectivo de forma de conversión, ¿sí? La convertibilidad en efectivo u otros equivalentes de efectivo. ¿Qué capacidad tiene? A veces solo de convertirse de un efectivo a un equivalente, y eso pueda generar un aporte a los flujos de efectivo. También los activos pueden tener la capacidad de reducir pagos en el futuro, ¿ya?
como por ejemplo cuando un proceso alternativo de manufactura reduce los costos de producción. Quiero recalcar la participación de los activos y su efecto en los flujos de efectivo de la empresa. Un activo, propiedad de una entidad, se puede utilizar para producir bienes o servicios. Esos bienes o servicios son para satisfacer necesidades de los clientes, y estos clientes que demandan esos bienes o servicios, pues intercambian con nosotros efectivo, porque están dispuestos a pagar con ello. Entonces ahí es donde un activo, yendo por el ciclo de producción, de venta, de cobro, pues genera un flujo de efectivo positivo para la entidad. Y el efectivo como tal, por sí mismo, pues también presta un servicio a la entidad, porque hace posible que al ser utilizado podamos intercambiarlo con otros recursos. Por ejemplo, cuando hablamos de que un activo hay que analizarlo también por la capacidad que tiene de brindar beneficios económicos futuros, esos beneficios económicos futuros pueden llegar a la entidad por diferentes vías. Por ejemplo, utilizar ese activo en combinación con otros activos para producir bienes y servicios que después se puedan vender. También ese activo puede generar beneficios económicos futuros al intercambiarlo por otros activos. Otra opción es utilizarlo para satisfacer o cancelar un pasivo, o bien un activo puede traer beneficios económicos futuros por su capacidad de ser distribuido a los propietarios o inversionistas de la entidad. Desde el punto de vista de análisis e interpretación, tenemos que tener claro que un activo no es sinónimo de un elemento tangible, ¿sí? Hay activos que tienen una característica de ser intangibles. Quiero decir de otra forma, un activo no es igual a que sea tangible, no. Un activo puede ser intangible, eso ya ustedes lo tienen bastante claro. Yo solo quiero dar un refresh de eso que ustedes ya dominan. Pues bien, este repaso de algunas definiciones o ideas que ustedes ya tienen claro a través de lo que han estudiado en la carrera, pues no es nada más que para tenerlo presente y verlo desde una perspectiva de análisis e interpretación, que es como vamos a desarrollar el curso. Ahora veamos la parte de pasivos. En esta parte, ¿qué es lo que vamos a analizar? ¿Qué es lo que queremos interpretar? La naturaleza de los pasivos. Es claro que una característica esencial de todo pasivo es que la entidad tiene contraída una obligación en el momento presente. A la fecha que está emitido el estado financiero nos dice que la entidad tiene las siguientes obligaciones que están agrupadas en el pasivo. Por lo tanto, un pasivo es un compromiso o responsabilidad determinada y adquirida por la entidad. ¿Qué más cabe acá interpretar y analizar? ¿Qué es lo que nos puede servir al ver los pasivos para futuro ir desarrollando el análisis e interpretación? Pues bien, ¿cuál es la calidad de los pasivos? ¿Sí? Un pasivo puede ser a corto plazo o a largo plazo. Puede ser a un futuro muy cercano o más lejano. Pues bien, para que un pasivo surja, solo se da cuando se ha recibido un activo, o bien la entidad suscribe un acuerdo
que trae como consecuencia, al no cumplir ese acuerdo, pues la obligación de tener que cancelarlo. Dicho de otras palabras, al realizar la compra de algún activo, de una mercadería, nosotros adquirimos un pasivo. No necesariamente siempre cuando recibimos ese activo se genera el pasivo. Puede ser que un activo que esté por entregarse dentro de 2 o 3 meses, pues ya nos represente un pasivo al día de hoy. ¿Por qué? Porque por medio de un contrato firmado tenemos que cumplir, ¿sí?, con la responsabilidad del pago del mismo. Recalco, ¿por qué les hablo de esto? Porque dentro de un estado financiero debemos saber investigar, debemos saber obtener información que nos diga esas características específicas de un pasivo para poder analizarlo, ¿sí? El investigar, el obtener datos de ese pasivo es parte de una interpretación para posteriormente poder analizarlo. Tenemos que tener esa claridad. En la parte del patrimonio, que les decía hace un momento, el patrimonio, su definición, pues es el residuo o la diferencia entre el activo y el pasivo. Pero hay otros elementos que nos interesan en su presentación en los estados financieros. Por ejemplo, en una sociedad por acciones, ¿sí?, necesitamos saber del capital, del patrimonio, cuánto ha sido pagado, cuánto está por pagarse, cuánto hay de utilidades acumuladas, cuánto hay de reservas específicas que proceden de las ganancias y reservas que provienen de ajustes, etcétera. Tenemos que saber interpretar la estructura del patrimonio dentro de un estado financiero para poder analizarlo, ¿ya? O sea, saquémonos solo patrimonio, activo menos pasivo, patrimonio, no. Tiene diferentes elementos y clasificaciones que son útiles para la toma de decisiones de los usuarios y por lo tanto nosotros tenemos que saber interpretar. Especialmente, ¿sí?, cuando dentro de un patrimonio hay restricciones. En algunos casos, pues restricciones pueden ser legales, en otras pues de un tipo operativo. Por ejemplo, una de las restricciones es la capacidad que tiene la entidad para distribuir o para pagar las utilidades de los accionistas, ¿sí? Entonces, todas esas partes debemos de saberlas interpretar para posteriormente analizarlas. Bien. Luego hablamos de ingresos y gastos, aportaciones de los propietarios y distribuciones de los mismos. Repito, quise hablar de los activos, pasivos y patrimonio para dar un ejemplo, ¿sí?, de qué es lo que nos va a interesar de estos aspectos, pero los vamos a desarrollar, repito, con más a detalle en las siguientes clases, al igual que el flujo de efectivo. Pues bien, estos son los grupos de información o elementos que los estados financieros deben suministrar. Estos elementos, aquí tengo un signo de más, estos elementos más las notas a los estados financieros, dice que ayuda a los usuarios a predecir los flujos de efectivo futuro y su grado de certidumbre. Quise agregar por último las notas a los estados financieros, pero son elementos que para el análisis e interpretación de estados financieros nos van a ser muy útiles, ¿ya? Porque dentro de las notas a los estados financieros habrá información esencial para poder predecir los flujos de efectivo futuros de la entidad y su grado de certidumbre, quiere decir la capacidad que tienen de hacerlos realidad. Entonces, como analistas de estados financieros, debemos de verificar la calidad, no la cantidad, sino la calidad de esas notas a los estados financieros.
Siguiente tema, un juego completo de estados financieros. ¿En qué consiste? Tenemos un estado de situación financiera al final del periodo, tenemos un estado de resultados y otro resultado integral del periodo, un estado de cambio de patrimonio del periodo y un estado de flujos de efectivo del periodo. Vamos a ver brevemente cuáles son cómo se compone la estructura de cada uno de estos estados. El estado de situación financiera, esto lo tomo de la NIC 1 del párrafo 54 en adelante. Tenemos todos estos elementos: propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión, activos intangibles, financieros, inversiones contabilizadas utilizando métodos de participación, activos biológicos, inventarios, deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, efectivo y equivalentes de efectivo, acreedores comerciales y otras cuentas por pagar, provisiones y pasivos financieros, entre otros. Principalmente estas son las cuentas que deben de contener un estado de situación financiera. Luego el estado de resultados y otro resultado integral pues contiene esencialmente ingresos y gastos. Pero las normas de información financiera además recomiendan que esté por separado aquellos ingresos que se generan de actividades ordinarias, que estén también separados los costos financieros, la participación en asociadas y negocios conjuntos y los gastos por impuestos. El estado de cambios en el patrimonio, en la NIC 1 a partir del párrafo 106, debe contener, ¿sí?, el resultado integral del periodo, separando los importes de los propietarios de la controladora y participación no controladora. ¿Qué quiere decir? Al final el resultado pues debe hacerse una separación de acuerdo al porcentaje que corresponde a la parte controladora, a la parte de los propietarios y a la parte que no es controladora de la entidad, que no es propietaria principal. Eso. Luego debe presentar información por cada componente del patrimonio, ¿ya? Tanto los efectos retroactivos o las reexpresiones que haya sufrido. Y por último, por cada componente del patrimonio se debe tener los importes iniciales y finales del periodo. Es así como la información se debe presentar en el estado de cambios en el patrimonio. Estado de flujo de efectivo, a partir del párrafo 111 de la NIC 1. Dice: proporcionará a los usuarios de los estados financieros una base para evaluar la capacidad de la entidad para generar efectivo y equivalentes de efectivo y las necesidades de la entidad para utilizar esos flujos de efectivo. ¿Sí? Ya ahí nos da una pauta de la interpretación y análisis que vamos a hacer en un estado de flujo de efectivo, ¿sí? Y repasen eso: la capacidad que tiene la entidad para generar flujo de efectivo y las necesidades de la entidad para utilizar esos flujos de efectivo. ¿A qué se refiere? ¿Cómo lo genero? Las fuentes, la cantidad que tiene de capacidad de generar, en qué tiempo, en un corto plazo, en un mediano plazo, en un largo plazo, para generar esos flujos de efectivo, ¿sí? Una proyección de cómo lo va a hacer, cuánto va a ser de flujo efectivo, en qué momento lo va a generar. Y por otra parte, la necesidad de utilizar esos flujos de efectivo. Es un balance el que debemos de analizar de esos dos elementos, ¿sí? Dicho de otra forma, los ingresos, la capacidad de generar ingresos y la demanda de los egresos, de flujo de efectivo. Un estado de flujos de efectivo debe informar acerca de los flujos de efectivo habidos durante el periodo, y lo que nos indica es que debe clasificarlos, clasificados de acuerdo a las siguientes actividades: actividades de operación, de inversión y financiación. Repito,
Pues mucho de esto es solo un pequeño refrescar de lo que ustedes ya saben de estados financieros para entrar en sintonía ya de lleno al análisis y la interpretación de los mismos. El último tema dice información adicional. Voy a hacer referencia a un análisis de la NIC 1 en el párrafo 13. Dice, muchas entidades presentan un análisis financiero elaborado por la gerencia, o sea, aparte de los estados financieros como tal. En estos análisis financieros van a describir y explicar características del rendimiento financiero de la entidad y su situación, ¿sí? Así como también aquellas incertidumbres a las que se enfrenta. Ahora van a ver el por qué un análisis de este tipo elaborado por la gerencia nos puede ser útil, ¿ya? Porque estos informes pueden incluir, ¿sí? Por ejemplo, los factores principales o las influencias que han determinado el rendimiento financiero, ya sea cambios en el entorno, cómo se respondió a esos cambios y sus efectos, ¿no? Dicho de otra forma, si un estado financiero ha sufrido cambios positivos para la entidad, un incremento en cuentas que son positivas para la entidad, ha aumentado sus flujos de efectivo o disminuido, pues bien, estos análisis financieros pues nos van a explicar cuáles fueron esos factores que determinaron esos cambios. Muchos de ellos a veces bruscos, otras veces no tanto, pero que nos van a servir para entender el comportamiento de la empresa. Es muy importante que para analizar e interpretar estados financieros, además del conjunto de estados financieros, comprendamos algunos aspectos que son como explicativos, que tienen efecto en los números, claro está, pero que debemos tener una explicación de la causa, ¿sí?, de esos efectos. La explicación de esa causa viene a este primer párrafo que yo les digo, lo voy a ampliar. Los factores o influencias que han determinado esos rendimientos, ya sea de forma positiva o negativa. Cambios en el entorno, en los mercados, en el comportamiento de los clientes, además cómo se respondió a esos cambios. Hubo un mercado donde se vendía el producto, donde se distribuía el servicio, se contrajo el mercado o se amplió el mercado, pues esos cambios, pues cómo se respondió de parte de la entidad a esos cambios, qué se hizo, ¿sí?, para favorecerse de esos cambios o para no verse tan perjudicado por esos cambios, y cuáles fueron los efectos. Y mejor si esos efectos, pues se obtiene una información cuantificada, ¿sí? O sea, qué valor repercutió en esos efectos, ¿ya? También nos es útil la información adicional que proviene de las políticas de inversiones que sigue para mantener y mejorar dicho rendimiento financiero. Incluye la política de dividendos, ¿sí? Una política de inversiones, cómo se manejan los flujos. Hace un momento decía los flujos de efectivo, la capacidad de generarlos, ¿sí?, y en qué momento, a corto, mediano plazo, etcétera. Pero también la utilización de los flujos de efectivo, ¿sí? Eso va muy amarrado a una política de inversiones. Es evidente que va a ser útil tener un documento que nos indique eso para pues hacer un análisis adecuado de los estados financieros, la política de inversiones que se ha ejecutado y que se tiene hacia un futuro, ¿ya? Algunos cambios en los estados financieros se pueden explicar por una política de inversiones, un aplazamiento, una extensión de pago a proveedores se pudo deber a una política de inversiones que tomó la empresa durante el año, por ejemplo, ¿ya?
la política de dividendos que tiene la empresa. También es muy importante comprenderla para saber el comportamiento de sus flujos de efectivo durante el periodo. ¿Ya? Muy bien. Y por último, nos menciona, por ejemplo, información adicional a los estados financieros siempre, donde nos hable de las fuentes de financiación de la entidad y su objetivo respecto al coeficiente de deudas sobre el patrimonio. Separo en dos partes. Fuentes de financiación. ¿Cuáles son las fuentes que utiliza la entidad? Lo hace por medio de inversionistas, por deuda propia, quiere decir emite pagarés, emite documentos de deuda, ya saca acciones a un mercado público, o bien es por medio de entidad bancaria. Si lo hace por medio de entidad bancaria, ¿qué tipo de financiación es? Hipotecaria, fiduciaria, etcétera. ¿Y cuál es el objetivo de ese endeudamiento? Quiere decir, respecto a su coeficiente de deuda sobre el patrimonio, ¿qué papel juega? ¿Sí? El coeficiente es la relación que hay de las deudas sobre el patrimonio. ¿Sí? ¿Qué relación tiene el que tengamos, por decir un número, de 100,000 quetzales de deuda, el que el 50% sea con un banco, el 20% sea de acciones, otro 20% sea de bonos o pagarés emitidos, etcétera? ¿Cómo es que esa distribución de tipos de deuda, ¿sí? ¿Cuál es su objetivo? ¿Ya? Entonces, esos son datos importantes también para el análisis e interpretación de estados financieros. Pues bien, jóvenes, como les digo, quise hacer un pequeño repaso, un pequeño eh, refrescamiento de temas que yo sé que ustedes ya conocen, que ustedes ya dominan, del cual ustedes no son desconocedores, pero quiero que vayamos a un mismo nivel en este curso, quiero que tengamos esa misma base nuevamente. Adicional a eso, pues estoy tratando de introducir el cómo los vamos a utilizar para poder analizar e interpretar los estados financieros. Pues bien, hasta acá dejo este video y seguimos platicando más adelante. Que tengan feliz tarde. Adiós.